Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, porque lo mejor siempre está por venir. ¿Qué tal, amigos? El gusto de saludarles en esta nueva semana para compartir esta nueva edición de Diálogo Rural TV que tenemos el gusto de presentarles como toda la semana en esta pantalla. Amigos, vamos a estar con algunas novedades de la actualidad nacional en esta semana, actos y actividades a nivel nacional y realmente importantes para la producción nacional, como la presentación del Plan Nacional de Riego que se realizó en la capital del país, en la comisión que ha venido trabajando Tabaré Aguirre, como también lo que sucedió hace algunas horas en Tacuarembó con la inauguración de la ampliación del frigorífico Tacuarembó, lo que genera nuevas oportunidades para el trabajo, pero especialmente para la expansión de la industria frigorífica nacional. Pero por otra parte, nos queremos centrar en ámbitos productivos y poner la atención en este otoño. Manejo del rodeo de cría en este otoño, manejo de las pasturas, manejo de la sanidad, manejo también de lo que tiene que ver con los ovinos en este otoño-invierno. Datos de interés para los productores le proponemos en esta edición de Diálogo Rural TV con aportes institucionales desde línea, desde el Plan Agropecuario y desde el Secretariado Uruguayo de la Lana, con las instituciones especializadas en cada uno de los temas y qué están recomendando a los productores en cuanto a decisiones a tener en cuenta y a tomar para este otoño e invierno. Como decíamos, amigos, la actividad y la temática en esta edición de Diálogo Rural va a tener dos partes bien definidas. Por un lado, lo que fue la presentación del trabajo preliminar de la comisión que ha venido trabajando en el tema del uso y manejo del riego productivo en nuestro país, a cargo del ingeniero agrónomo Tabaré Aguirre. Se presentaron los lineamientos estratégicos en la capital del país. Vamos a conocer detalles. También se estuvo realizando en Tacuarembó la inauguración de la ampliación del frigorífico Tacuarembó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi. Vamos a venir hablando del manejo del rodeo de cría en el otoño con la participación de la gente del Instituto Plan Agropecuario. También estaremos hablando del manejo de las pasturas en el otoño. Tanto de lo que son los verdeos como también de las leguminosas y las praderas para lo que es esta estación de otoño y cómo se encara el invierno. Y para cerrar estaremos poniendo foco en el ovino, también manejo del ovino en esta etapa del otoño, plena etapa de encarnerada que estamos transitando con la participación del ingeniero Francisco Ramos y José Lucas del Secretariado Uruguayo de la Lana. Vamos a comenzar, amigos, con temas de actualidad. Fue presentado en la ciudad de Tacuarembó, en la sede de Frigorífico Tacuarembó, uno de los frigoríficos históricos del país, la ampliación de esa planta frigorífica. El presidente de la República, Yamandú Orsi, estuvo presente en la oportunidad e hizo uso de la palabra. En primer lugar, en forma pública para los asistentes y en segundo lugar, en rueda de prensa. La necesidad de aceptar y estimular la inversión extranjera directa. Coincido, comparto. Vamos en ese camino. Uruguay está dando señales, ha dado señales de hace unos cuantos años de que las reglas de juego son claras, que se cumplen. Y aquí hay gente que demuestra que se puede invertir en Uruguay y que viene de lejos. Pero hay algo que es una nota distinta. Que atrás de esa inversión hay alguien, hay una persona, hay una familia. Y es diferente si uno conoce a esa familia, si le conoce la cara, si puede hablar y si logra conectar cuáles son los objetivos, qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos duele, qué es lo que nos alegra. Y debo reconocer que en la persona de Marco Molina hemos encontrado un uruguayo más.
que sabe cómo somos, que nos conoce bien y que nos está ayudando, como otros tantos, a abrirnos en un mundo que cada vez exige más y que nos pone trabas tremendas. Entonces, entendamos que acá hay algo diferente, que hay algo distinto, que es, no solo es inversión extranjera, sino que a esta altura ya es, como dije recién, un uruguayo más, pero que nos ayuda a navegar por estas aguas mundiales que son muy exigentes para mantener el barco a flote. De verdad, Uruguay te precisa, Uruguay los precisa y te precisa también con esa franqueza, con esa posibilidad de decirnos lo que piense, lo que sientan o que nos duela. Y no siempre es así. No siempre uno encuentra una cara, un rostro detrás, no por la estructura que la empresa tenga, sino por un tema de calidez humana que en Uruguay la valoramos y mucho. Nos pasa con los productores, nos pasa con los dueños de este tipo de emprendimientos, y que nunca se pierda esa posibilidad de vincularnos sentados en una mesa comiéndonos el mejor asado del mundo. Muchas gracias. Muy bueno, e incluso algunos productos que no son tan conocidos, son productos elaborados acá, que a diferencia de lo que tradicionalmente la industria frigorífica no solo vende la carne, sino además genera un proceso que si llegara a ser una empresa de chacinado, esos son subproductos que tienen mucho valor agregado. Capaz que lo más conocido es la hamburguesa, sin duda. Una ampliación de lo que es la capacidad de faena para 1.800, 1.400, 1.800 diarios. Pedían allí los empresarios. Bueno, ahora necesitamos ganado. Fue clarísimo el mensaje. Desde que entramos hasta que ahora se hizo la actividad protocolar, lo que está generando este tipo de inversiones, y no solo esto, sino cuando uno analiza o ve la cantidad de seguro de paro que se establecen en el Uruguay en los frigoríficos porque hay capacidad ociosa, nos muestra que la clave está en producir más, y ahí uno tengo la tranquilidad de que el Ministerio de Ganadería se planteó el tema de generar más nacimientos con estímulo y con experiencia piloto, procría, pero creo que el desafío es mucho más grande y hay que pasar de la experiencia piloto a una producción que, como decía el viejo Pepe en una época, me decía, tenés que generar que haya 3 millones de nacimientos. Eso que para quien no venimos del palo, de repente cuesta entenderlo, cuando uno se encuentra con este y otras plantas, o cuando te encontrás con la noticia de que por un tiempo el frigorífico tiene que parar porque no tiene material, y eso que tenemos muy buenos precios, quiere decir que hay margen, y más optimista aún, la producción aparentemente no tiene techo. Presidente, sin duda la importancia de estas inversiones en el norte del país. Rivera espera por la zona franca. ¿Se puede concretar? Sí, claro. Eso viene y viene. Y atrás de eso, muchas cosas vinculadas. Ya se destrabaron los últimos temas, que eran muy de detalle, pero venimos trabajando fuerte y Rivera se transforma en un polo de atracción importante. Ojalá pudiéramos generar muchísimos polos de este tipo. Tacuarembó, entre la forestación y el frigorífico, generan o empujan, pero tenemos un litoral al que hay que ponerle más cariño. Tenemos el norte, ni hablemos del norte del basalto, que tiene dificultades y que necesita también que le metamos pienso. Acá el crecimiento, el desarrollo, o es global o es contemplando todo el territorio, o es un simple crecimiento que no soluciona el problema de fondo, que es un país que crece parejo. El ministro de Ganadería, Luis Alfredo Frati, recordó los tiempos en los cuales él estuvo al frente del Instituto Nacional de Carnes y fue más allá, atrás en la historia, incluso recordando los tiempos de la fundación del frigorífico con Aparicio Seco, el padre de Marcelo Seco y de Martín Seco,
algunos de ellos, incluso Marcelo, continúa ligado a lo que es la estructura del frigorífico Tacuarembó, aunque hoy ya en manos de una internacional brasileña. El ministro de Ganadería hacía uso de la palabra en la ceremonia desarrollada en Tacuarembó. La ciudad de Tacuarembó y el departamento de Tacuarembó es inseparable del frigorífico Tacuarembó, que hoy tiene otro nombre, pero mantiene aquella iniciativa de Aparicio Seco, que ya en aquella época exportaba tasajo a Cuba, por ejemplo. Entonces, hay como una impronta que ha cambiado la firma, han cambiado los tiempos, han pasado los años, y ese virus de innovación se mantiene. Así que mi mayor felicitación a la firma, a Molina, a Marcelo, que sigue estando, y al desarrollo que ha tenido este frigorífico. Tuve la suerte también, y ahí va el cuento, de que era presidente de INAC cuando Marco Molina decidió aterrizar en este país, y lo recibimos con el ex presidente Mujica, que en ese entonces era ministro de Ganadería. Y hoy nos sentimos muy satisfechos que ustedes se hayan encontrado en un país que mantiene las reglas, que pueden cambiar los gobiernos, pero hay reglas que se mantienen. El Ceci Costa, que fue compañero mío de junta, siempre me decía lo mismo. Vos pensáis decir lo que quieras, yo lo que quiero es que las reglas sean claras y no me las cambien todos los días. Y eso es lo que intentamos de hacer cuando nos tocó, lo que estamos tratando de hacer ahora. Por eso solo podemos felicitar esta inversión, que es también una decisión de gobierno. El ministro de Economía con el presidente siempre nos dicen lo mismo, tenemos dos cosas que hacer, una es producir más, en eso tenemos una cuota de responsabilidad nosotros bastante grande, y la otra es recibir inversiones. Bueno, estamos en ese camino, esto es una inversión de envergadura que ya explicaron los que entienden de este negocio, todo lo que genera y lo que vemos nosotros, más por experiencia que por saber del negocio de carne, de lo que genera de puestos directos e indirectos en nuestra sociedad. Y seguimos con temas nacionales, en este caso con lo que fue la presentación del plan de riego productivo a nivel país. Una comisión interministerial que ha venido trabajando en la órbita de la Comisión Nacional para el Desarrollo. Estuvo la Corporación Nacional para el Desarrollo, debí decir, estuvo encabezada por el ingeniero Tabaré Aguerre, el ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que ha puesto especial foco en lo que es el desarrollo de estrategias de riego a nivel productivo en nuestro país. Una comisión que ha venido trabajando desde que asumió este gobierno y hasta la actualidad, trabajando en los lineamientos básicos en los cuales se va a trabajar. Ahora se comienza con un plan piloto que se va a priorizar distintos proyectos a nivel país y en distintos lugares para comenzar a bajar a tierra estos lineamientos estratégicos que presentaron en las últimas horas con la participación de varios ministros. A la prensa hablaba el ministro de Ganadería, Luis Alfredo Frati, y el presidente y coordinador de esta comisión de riego, el ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre. Ustedes saben que se formó una comisión interministerial que participa el presidente de la República y después hay una comisión operativa que es la que conduce el ingeniero Tabaré Aguerre, donde también participa la Corporación Nacional para el Desarrollo, y hoy nos presentaron los lineamientos. Bueno, hay algunas propuestas de algunos proyectos pilotos, algunos en colonización, otros de estos que se han estado hablando de los privados, así que bueno, yo creo que es un avance importante y ahora queda definir por cuál de esos proyectos o por cuáles de esos proyectos vamos a comenzar. Y capaz que ahí podemos comunicar por dónde vamos a empezar. Para un emprendimiento de este tipo y de represas multiprediales, que es lo que se está hablando, tiene que haber algún tipo de beneficio tributario para que sea redituable para los inversores o para los productores que están dispuestos a participar en el emprendimiento. Los proyectos pilotos van a ser instrumentos para validar en el territorio la efectividad de los instrumentos que se diseñaron y que, como digo, requerirán de una instrumentación. En el marco de un mes esperamos tener los instrumentos normativos que nos permitan, ahí sí, comunicar efectivamente los alcances de las políticas. Lo que estamos planteando es que básicamente las inversiones en riego tengan un componente de inversión privada promovida, es decir, la actividad de riego es una actividad que ya está promovida en el marco de los beneficios fiscales que aplica la COMAP,
lo que hemos propuesto, y de hecho ya se ha efectivizado en el mes de diciembre, es una mejora de los incentivos fiscales en materia de riego. Estamos planteando una promoción diferencial para aquellos sistemas de tipo multipredial. ¿Por qué? Porque entendemos que el escalar el riego en el Uruguay necesariamente va a requerir de la construcción de sistemas colectivos. La creación del sistema de promoción de proyectos multiprediales, que va a estar digamos, funcionando desde la Corporación Nacional para el Desarrollo, lo que pretende es recibir o recepcionar iniciativas que tendrán que analizarse, proyectarse y definir qué nivel de beneficios van a tener. Es imposible cuantificarlo desde antemano. Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. En este otoño, lo desafiante en el rodeo de cría es saber, por un lado, cuántas vacas están preñadas, por otro, qué hacer con los terneros que aún están al pie, y por otro lado también pensar en las vaquillonas que van a ser las próximas madres, o sea, cómo pasan las vaquillonas este invierno pensando en el entore de la próxima primavera. Y hablando de las vacas que están en el proceso reproductivo, también que las mismas pasen en buena condición en invierno para que no lleguen a una primavera que después tenga complicaciones al parto. Rómulo César, del Instituto Plan Agropecuario, y las recomendaciones para el manejo del rodeo de cría en el otoño que nos comparte en el siguiente tape que compartimos con ustedes. Como decimos siempre, el otoño es el momento del año en que se visualizan 3 generaciones de terneros. Por un lado, el ternero que vemos al pie de la madre. En segunda instancia, el ternero que esa misma madre tiene en su vientre, en su útero, producto del entore que acaba de finalizar. Y en tercer lugar, el ternero que esperamos se concrete en el próximo periodo de entore. De esta manera estaríamos cumpliendo entonces con el objetivo de que un alto número de vientres de nuestro rodeo nos proporcionen un ternero por año. ¿Cuál es el objetivo productivo durante el otoño para una vaca de cría? Bueno, visualizando lo que es esta cartilla de condición corporal que todos ustedes conocen, decimos que el principal objetivo que una vaca de cría debe perseguir en el otoño es recuperar su condición corporal. Es ampliamente conocido desde la investigación y validado a nivel comercial que aquellas vacas que logren llegar al final del otoño, es decir, una vez transcurridos los meses de marzo, abril y mayo, con una condición corporal en el entorno de 5, se posicionan de muy buena manera para cumplir con el objetivo que hablábamos anteriormente, es decir, que una vez que paran el ternero que hoy están gestando, vuelvan a quedar preñadas en el próximo periodo de servicio. ¿Cuáles son las medidas de manejo fundamentales que debo tomar para que esto suceda? En primer lugar, el destete. Situaciones como la que se ven en la foto, donde un ternero de 6, 7 u 8 meses de edad se encuentra amamantando una vaca que además se encuentra en una condición corporal subóptima en este momento del año, claramente es una situación que no debe prolongarse en el tiempo. Decimos entonces que todos aquellos terneros que hayan nacido en la primavera o a partir de la primavera deben ser destetados en forma definitiva. Esto sin duda es una de las principales contribuciones al cumplimiento de ese objetivo que teníamos de que las vacas, los vientres recuperen estado durante el otoño. En segunda instancia, el diagnóstico de gestación. Realizar el diagnóstico de gestación a nuestros rodeos nos va a permitir hacernos de información muy valiosa en el entendido que podremos clasificar nuestros vientres en 2 grandes lotes, los animales que están preñados y los animales que están fallados. A partir de contar con esta información va a ser posible separarlos unos de otros y asignarles distintos planos nutricionales en lo que queda del otoño y en el invierno que viene. El ajuste de dotación, como decíamos al inicio, es la principal variable que queríamos abordar con este video. Para representarlo gráficamente lo vemos en esta situación. Más animales se asocian a menos pasto y menos
estado corporal de sus animales y menos animales se relacionan a disponibilidades mayores de pasto y a un mejor estado corporal de esas vacas. Ahora, ¿cuál es la dotación óptima según el pasto que tengo en mi predio en este otoño 2020? Para responder esta pregunta vamos a estar echando mano a datos que han surgido del trabajo de la regional en los últimos 2 años, que tienen que ver con caracterizar o determinar la oferta de pasto que cada sistema tiene al inicio de una determinada estación, en este caso el otoño. Entonces vamos a analizar sistemas que al inicio del otoño tienen entre 4 y 5 centímetros de altura promedio de pasto, sistemas que tienen entre 6 y 7 centímetros y aquellos sistemas que tienen al inicio del otoño entre 9 y 10 centímetros de pasto. Y lo vamos a referenciar para poder compararlos a un potrero de 100 hectáreas y vamos a ver entonces cuál sería la dotación óptima para cumplir con el objetivo antedicho de que las vacas ganen condición corporal durante el otoño. Bueno, en el primer caso, con 4 o 5 centímetros de altura promedio, la dotación que soportaría el sistema sería de unas 53 vacas de cría si solo pastorean vacunos, o de 41 vacas y 100 ovejas si hacemos un ejercicio pensando en tener un ovino por hectárea. Eso representa una dotación de 0,55 unidades ganaderas por hectárea y una carga del entorno de 200 kilos de peso vivo por hectárea. La situación intermedia, de partir de 6 o 7 centímetros de altura de pasto, en esas mismas 100 hectáreas nos permitiría tener durante el otoño 76 vacas de cría o 64 vacas más las 100 ovejas. Ahí la dotación sería de 0,8 unidades ganaderas por hectárea y la carga del entorno de 290 kilos de peso vivo por hectárea. La situación 3, en que se entra el otoño con disponibilidades mayores, en el entorno de 9 a 10 centímetros, nos permitirá mantener 95 vacas de cría o en su defecto 86 vacas más las 100 ovejas. Eso implica una dotación de 1 unidad ganadera por hectárea y una carga de 370 kilos de peso vivo. Con esto queríamos poner de manifiesto que esa variable que todos consideramos tan importante, que es el ajuste de carga y sobre todo en esta época del año, el otoño, bueno, adquiere distintos valores en función de la oferta de pasto de la que estemos partiendo. Queda claro que bajas disponibilidades de pasto, en torno a los 5 centímetros, permite dotaciones durante el otoño de 0,55 unidades ganaderas, y si nos vamos a 9 o 10 centímetros de pasto, eso crece de forma muy importante hasta acercarse a la unidad ganadera por hectárea. Bueno, esperemos que este video les haya servido para discutir algunos elementos de toma de decisiones en sus sistemas. Estamos a las órdenes y bueno, comprenderán que esta es una forma de comunicación que surge a partir de la emergencia sanitaria que todos estamos atravesando. Y dejamos atrás lo que es el manejo del rodeo de cría. Vamos a lo que es el manejo del pasto y especialmente vamos a comenzar con el campo natural. Manejo de campo natural en otoño, recomendaciones desde el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. El ingeniero agrónomo Martín Jaurena, desde INIA Tacuarembó, nos presenta algunas recomendaciones a tener en cuenta en el manejo del campo natural. Hola, soy Martín Jaurena, investigador de INIA Tacuarembó. Junto con mi compañero Fernando Latanzi, preparamos pequeños videos para discutir las decisiones de manejo a tomar en otoño de cara al invierno en sistemas ganaderos basados en campo natural. Hay dos grandes decisiones de manejo para tomar en otoño, pensando en el invierno que se nos viene. Por un lado, ajustar la carga de animales para optimizar la producción y cosecha de pasto, y por otro lado, transferir forraje en pie de otoño hacia el invierno. El invierno es la estación del año con menor producción de pasto en todos los campos naturales de Uruguay. Acá lo podemos ver en campos de areniscas, en campos de basalto y en campos de cristalino. Y también podemos ver que el déficit va aumentando en la medida en que tenemos mayor carga de animales. En la mayoría de los campos naturales de Uruguay, si estamos con más de 6 centímetros de altura de forraje, en el verde de la regla, estamos bien para enfrentar al invierno. Si llegamos al rojo de la regla, cosa que es muy poco probable si iniciamos
el otoño con más de 6 centímetros de forraje, ahí sí se complica la situación, porque cuando estamos con menos de 4 centímetros de forraje, ahí baja la cosecha de forraje por parte de los animales y también entramos en un círculo vicioso en el que también baja el crecimiento de la pastura. La otra medida clave de manejo en otoño es la realización de diferimientos de forraje en pie, ya que es muy probable que nos falte el pasto en invierno. Entonces, para realizar diferimientos es muy importante clasificar a las comunidades que hay adentro de un predio. En la mayoría de los predios tenemos campos con especies dominantes diferentes y si las clasificamos y las manejamos diferente, ahí vamos a tener distintas herramientas de manejo porque las comunidades que son campos con especies dominantes distintas tienen distintos ciclos de producción y distinta calidad de forraje. Acá les presento un esquema que sintetiza las recomendaciones técnicas de manejo de diferimiento para las comunidades más abundantes de campo natural en Uruguay. Primero vamos a ver para las comunidades de canutillo o Paspalum dilatatum, pasto miel, para lo cual recomendamos realizar diferimientos tempranos en otoño desde inicio de marzo para luego utilizarlos en mayo o antes que haya un fuerte efecto de las heladas en la calidad del forraje. Después tenemos a los mejoramientos con leguminosas anuales en cobertura, mejoramientos en coberturas en general, que los podemos diferir tanto en marzo con abril y después podemos utilizarlo en junio o julio. Es una herramienta muy importante que nos permite ir generando una escalera de pasto. Por otro lado, tenemos a campos naturales que tienen buena proporción de especies invernales, como lo son Stipa setígera o Bromus auleticus, con los cuales podemos hacer diferimientos largos y utilizarlos en el momento en que se precise en el sistema de producción. Por ejemplo, acá a fin del invierno, ya que la pérdida de calidad en estas especies es muy lenta. Y por último, no recomendamos hacer diferimientos en campos o en comunidades de campos naturales dominados por pasto chato, el Axonopus affinis, el Paspalum notatum, el pasto horqueta o la gramilla, ya que son especies postradas que acumulan muy poco forraje y además son muy sensibles al frío, por lo cual crecen muy poco en otoño e invierno y se pierde muy rápido la calidad del forraje. Por acá van algunos temas que queremos compartir para discutir en el foro virtual del día lunes 16 de mayo a las 17 horas, así que nos vemos ahí para discutir y hablar un poquito más sobre manejo de campo natural. Muchas gracias. Y ahora dejamos atrás lo que es el campo natural, nos vamos a lo que son las pasturas implantadas. Manejo de praderas en este otoño. Cómo llegar a un manejo correcto de praderas en el otoño. La participación del ingeniero Santiago Lombardo, del Instituto Plan Agropecuario, en primera instancia sobre este tema. La situación referida a pasturas implantadas, promediando el verano en la ubicación que estamos actualmente, el centro-sur del país, ha tenido muy buen desempeño en todo punto de vista. Ha sido una contribución realmente por encima de lo normal para situaciones o para estaciones como el verano. Viendo actualmente mucho pasto acumulado, fundamentalmente destacar o hacer referencia a lo que son los verdeos de verano, que fundamentalmente sorgo y sudan. Hubo una gran siembra de esos verdeos, que luego de que el verano fue mostrando que las pasturas como las praderas también contribuyeron, se dio un exceso en general de las dos cosas, ¿no? Sobraron los verdeos y también las praderas excedieron la capacidad de consumo de los animales. En ese sentido se destaca fundamentalmente el crecimiento del trébol rojo, de la alfalfa, de achicoria, de lotus, ¿no? Especies que tuvieron alto crecimiento, pero también festuca, como vemos en el fondo,
con muy buenos desempeños, que habitualmente son situaciones que en verano este tipo de pradera se las intenta cuidar, ¿ah? para que duren varios años. Y este verano han estado todo el verano prácticamente pastoreándose. Referente a la situación climática, obviamente que las lluvias dan oportunidad de crecimiento, el agua disponible en el suelo, pero también complica para lo que es el manejo, ¿ah? Muchos de los pastoreos se complicaron al principio de enero, sobre todo por tener menor piso, y bueno, también se complicaron las labores de corte y almacenaje de estas reservas. Si bien el pasto excedía la capacidad de consumo, en muchas situaciones o no se podía cortar o se cortaba y no daba el tiempo para enfardar. Entonces, bueno, esa operativa fue bastante complicada. Ya en esta situación que estamos ahora, promediando febrero, fines de febrero, la situación cambió totalmente. Se puede entrar fácilmente a pastorear, se puede cortar y hacer reserva de forma adecuada, y los productores sobre todo están volcándose por la alternativa del Silopac, que es una alternativa que se enfarda el pasto con mayor humedad que un fardo común. Entonces, bueno, acorta los tiempos entre el corte y el enfardado. El pasto no tiene que estar una semana cortado para secarse, sino que se corta y al otro día se enfarda. Fundamentalmente el manejo ahora es tratar de bajar esas praderas, tanto con pastoreo como reserva, ¿ah? Con corte, porque recordar que todo el tiempo que las praderas estén por encima de 25 o 30 centímetros es pérdida de crecimiento, ¿ah? Las praderas implantadas, muy pastoreadas o muy poco pastoreadas, crecen lento, ¿ah? Todo lo que es pradera que se pasó en este momento, que podemos ver bastante en esta zona, ocurre que disminuye el crecimiento porque se empieza a sombrear, ¿ah? Entonces se enlentece. Entonces, todo el tiempo que la pastura esté por encima de 30 centímetros, para hablar medio general, es disminución del crecimiento. Entonces lo que se apunta a hacer ahora es, bueno, todas las ventanas que hay de pastoreo usarlas, todas las ventanas que hay de corte también usarlas, y aprovechar ese forraje no solo con pastoreo, sino para reservar algo para otra estación. Y otra de las instituciones que aportan datos muy importantes en cuanto a lo que es el manejo de la pradera, y en este caso en la estación del otoño específicamente, y dejando atrás lo que decía Santiago Lombardo, vamos a hablar ahora con la gente de INIA y especialmente qué están recomendando desde el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. En este caso, el ingeniero Fernando Latanzi, desde el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, manejo de praderas implantadas en el otoño. Lo que vamos a ver en este lugar es cómo se altera ese manejo de fin de verano, principio de otoño, que hablábamos para pasturas puras, cuando tenemos una mezcla con leguminosas. En este caso, la mezcla es dactilis con alfalfa, y esta es una pastura que tenía más alfalfa y que viene bajando su proporción de alfalfa, de manera que en algún momento vamos a decidir que se maneja como dactilis puro. Hoy todavía estamos por encima del 30% de alfalfa de cobertura, de manera que la seguimos manejando como alfalfa. Todo lo que hablamos hasta recién del macollaje de la gramínea aplica también a dactilis. Aquí tenemos que tener, de manera que el corte, no dejar restos muertos para que la planta pueda macollar, aplica muy bien. Tanto alfalfa como si tuviéramos lotus con espiratus y trébol blanco, soportan cortes a 6 centímetros muy bien, de manera que podemos hacer ese manejo. Y la única diferencia que tenemos que hacer es el ajuste de fertilización nitrogenada. O sea, si tenemos 30% o más y eso está bajo pastoreo, podemos atrasar la fertilización nitrogenada hasta fin de abril, que es cuando las leguminosas empiezan a bajar un poco su tasa de crecimiento, porque mientras tanto la leguminosa está fijando nitrógeno, está aportando, y el animal con la orina lo redistribuye, de manera que no deberíamos tener tanta deficiencia en pasturas mezclas. Y el otro punto que tenemos que considerar es que especies como alfalfa o como Lotus corniculatus, abril y mayo son sus periodos no de macollaje, sino de
donde arman su corona, donde la llenan de reservas con las que van a sobrevivir el invierno. De manera que lo que estamos haciendo es aumentar un poquito el número de días de rebrote. Para alfalfa lo que nosotros usamos en el tambo es 9 nudos más o menos, y entonces desde el 15 de abril y hasta la mitad del invierno, hasta que arranque de nuevo la estación en agosto, lo llevamos a 11 o 12 nudos. Entonces son tallos un poquito más largos, pierden un poquito de calidad, no mucho, porque en esta época el fotoperíodo hace que alfalfa no elongue tanto sus tallos y le permitimos a la planta reconstruir bien sus reservas. Entonces, para pasturas mezclas, donde tenemos una proporción de leguminosas de más del 30%, hay que añadir este paso adicional. Cuidar un poquito las longitudes de rebrote para que las especies que arman su corona lo puedan hacer. Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Manejo de las pasturas en el otoño. Datos que tiene en cuenta el INIA y que en esta oportunidad el ingeniero Santiago Fariña desde INIA nos hace algunas consideraciones realmente interesantes para tener en cuenta a esta altura de los acontecimientos. El otoño es un momento bisagra en el campo porque se achica la superficie y también se reducen las condiciones para el crecimiento del pasto. Hay menos luz y hay menos temperatura también. Así que a esta altura, si queremos manejar nuestros recursos forrajeros, ya tenemos todas las cartas sobre la mesa. Ya sabemos con qué área contamos de pradera, qué verdeos tenemos sembrados y también con qué carga vamos a tener que entrar al otoño y el invierno. Entonces, el objetivo para el manejo en el otoño e invierno va a ser que nosotros podamos sacar la mayor cantidad de pasto en el otoño, pero más importante aún, no perjudicar el potencial de crecimiento durante el invierno. Entonces, si nos enfocamos en los verdeos, que puede ser típicamente raigraces de ciclo corto o avenas, hay tres cosas que tenemos que atender. Primero, tener un plan de pastoreo e implementarlo. Segundo, cuidar cada instancia de pastoreo, y ahora vamos a ver un poco cómo. Y tercero, ayudar al rebrote con el uso del nitrógeno. Los verdeos son una pieza del motor que genera pasto en mi sistema. Ese motor es toda la plataforma de pastoreo, o la superficie efectiva de pastoreo, y tiene que funcionar de una forma aceitada. Entonces, para que funcione bien ese motor, no puedo pedirle más de lo que me puede dar porque se funde. O sea, yo no puedo comer más de lo que crece. Nuestro objetivo en el otoño, cuando el crecimiento empieza a caerse, es no pasarnos de revoluciones. O sea, evitar arrasar a mis pasturas y verdeos. Entonces debo poder mantener un nivel promedio de pasto en la plataforma, lo que se llama un stock o cobertura promedio, que esté por encima de un mínimo, para que ese motor, esa superficie que está en crecimiento, no se funda, digamos, y produzca la mayor cantidad de pasto posible. Entonces, ¿de dónde me baso para hacer esto, ¿no? Como no conocemos el futuro y trabajamos con procesos biológicos en el campo, nos basamos en el pasado. Lo ideal es poder medir ese crecimiento a través de las recorridas de pastoreo. Pero si yo no puedo hacerlo, mucho mejor que rumbear a ojo o usar la misma regla todos los años, es poder usar tasa de crecimiento que mide INIA o las predicciones que hace Conaprole. Entonces, si bien el verdeo puede crecer más que el resto y a veces esto nos entusiasma, de nada me sirve tener una mayor velocidad de rotación, es decir, comer mucho más rápido el verdeo que las praderas. Puede pasarnos que al terminar de comer este verdeo me encuentre con una pradera que aún no está lista para entrar y empiece así a entrar en el círculo vicioso de arrasar el pasto durante el otoño y el invierno. Entonces, si yo me muevo alrededor de mi plataforma de pastoreo comiendo a la misma tasa que crece el pasto, me aseguro que cuando vuelva a este potrero del que yo salí voy a tener la misma cantidad de pasto. O sea, si crece 20 kilos, yo voy a estar consumiendo a 20 kilos por hectárea y por día. Entonces, otra referencia para ver si estoy ubicado es calcular en cuánto tiempo debería volver, o sea, la rotación de pastoreo. Entonces, si pensamos que están creciendo 20 kilos y yo me gustaría, como referencia, llegar con 800 kilos de materia seca por hectárea a este pastoreo,
800 dividido 20 kilos son 40 días que tengo de rotación de pastoreo. ¿Cuánto pasto y suplemento puedo ofrecer? Bueno, si tengo 2 animales por hectárea, por tomar una carga, pero debería ajustarse a la carga de cada uno. Como ejemplo, 2 animales por hectárea y mi plataforma va a crecer 20 kilos por hectárea por día, podría ofrecerles 10 kilos de materia seca por animal por día. El resto del objetivo de consumo de ese animal lo voy a completar con suplementos, con reserva de concentrado en función de los requerimientos. Las reservas que usemos ahora son las que nos va a permitir tener pasto durante el invierno. Entonces, con esos 2 parámetros en mente, comer solo lo que crece cada día y mantener una rotación o vuelta de pastoreo para acumular lo que necesito, voy a poder estar en control durante el otoño y entrar al invierno con un motor en buen funcionamiento, o sea, una buena producción de pasto. Como cuidados en cada instancia de pastoreo específico, vamos a decir algunos importantes. El primero es ese primer pastoreo del verdeo, entrar con 5 o 6 hojas en el macollo principal. Esto es una planta que tenga varios macollos y casi siempre equivale a macollos hijos con cerca de 3 hojas. La otra es seguir manteniendo ese objetivo de remanente de 5 centímetros y no menos que eso, que es lo difícil. A veces en otoño e invierno tendemos a comernos más abajo. Y el otro aspecto en términos de remanente es que tratar de que en el área de pastoreo haya alrededor de 15% de matas de rechazo. Respecto de cuidados nutricionales, en el pastoreo hay que evitar entrar a comer verdeo con animales muy hambriados, especialmente si se da alguna combinación de situaciones que pueden generar complicaciones nutricionales, como son la intoxicación por nitratos, la hipomagnesemia y a veces la hipocalcemia. Generalmente, si bien estos son fenómenos específicos, hay que estudiarlos a fondo, pero hay combinaciones que predisponen a esto. Una son los rebrotes muy tiernos, con menos de 2 hojas, que siempre los peores son después de una lluvia. Las condiciones de poco sol o temperatura baja en los días previos. Aplicaciones de nitrógeno recientes y también a veces aplicaciones con altas tasas de potasio. Y plantas que están rebrotando después de un estrés. Para más detalles sobre la hipomagnesemia hay un video específico en niños. Y el tercer punto es ayudar al rebrote con el nitrógeno. Acá mantenemos la regla de que apuntamos a aplicarle 1 kilo de nitrógeno por cada día de rotación de pastoreo, que sería cerca de un poco más de 2 kilos de urea por día de rotación de pastoreo. Entonces, con el ejemplo que damos hoy, si estoy en una rotación de pastoreo de 40 días, en cada pastoreo debería aplicarle unos 87 kilos de urea. Como respuesta a esa aplicación de nitrógeno en verdeos a fin de otoño, aproximadamente podríamos esperar 1 tonelada de materia seca por hectárea si tenemos buenas condiciones. Una nota importante es que para realmente estar seguro de que estoy en control del sistema y tener el manejo más preciso posible, la herramienta es el monitoreo de la disponibilidad de pasto por potreros de manera frecuente. De esta forma voy a saber exactamente cuánto crece, mi tasa de crecimiento y también la disponibilidad promedio de mi sistema, que es mi stock o mi motor de funcionamiento para producir pasto. Dejamos atrás las pasturas, amigos, nos vamos a los ovinos. Manejo del ovino en el otoño. Recomendaciones, sugerencias, análisis desde el Secretariado Uruguayo de la Lana. Allí los ingenieros José Francisco Ramos y Juan José Lucas desde el Secretariado Uruguayo de la Lana nos hacen algunas recomendaciones a tener en cuenta por parte de los productores para el manejo del rodeo ovino en este otoño, pleno proceso de encarnerada. Con ustedes algunos comentarios importantes de cara a una nueva temporada de servicios, a una nueva encarnerada. Para todos los sistemas de producción ovina presentes en el país, desde sistemas que producen lana fina de alto valor, pasando por esquemas que producen cordero pesado y lanas medias, hasta sistemas que están enfocados fundamentalmente en la producción de carne, aumentar la cosecha de corderos, es decir, la cantidad de corderos que se destetan por ovejas que se encarnera o que se destinan a la reproducción, es un objetivo y es sinónimo de mayores ingresos para el rubro ovino. En ese sentido, una de las principales determinaciones que toman los productores es la definición de la época de encarnerada. La época de encarnerada, el momento en el que ingresan los carneros y salen de la majada,
va a determinar dónde ocurrirá el periodo crítico y dónde ocurrirán las distintas etapas del ciclo de la oveja en el momento del año que corresponda. Y sabemos que para la sobrevivencia de corderos el periodo crítico es en torno al parto, entonces la definición del momento del servicio va a estar determinando el momento de los partos y es una de las decisiones más importantes que toman los productores. Para todas las razas ovinas que tenemos acá en el país, las encarneradas de fines de verano y otoño son las que tienen los mejores resultados tanto de fecundidad como de prolificidad. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener menos ovejas falladas y más ovejas gestando mellizos. Hay muchos factores que los productores toman en consideración a la hora de definir la época de encarnerada. Por citar algunos, la probabilidad de proveer a los animales buenos niveles de alimentación previo al parto, la incidencia de bichera en señaladas tardías, la incidencia de temporales. Diferirlo muchas veces también de lo que son las pariciones de los vacunos. Recordemos que en la gran mayoría de los sistemas ovinos están justamente en sistemas mixtos acá en el Uruguay y bueno, debemos contemplar esas otras actividades también. Otro aspecto que toman en consideración también, y es uno de los atributos de la encarnerada de fin de verano, principio de otoño, es que la lactancia, es decir, cuando el cordero está al pie de la oveja, momento de alto requerimiento, donde queremos que el cordero gane muchos kilos a partir del consumo de leche de la madre, eso ocurre en la primavera, que es el momento de la estación del año donde la producción del campo natural, que es la base forrajera de la mayoría de los sistemas ovinos, alcanza sus niveles máximos. El momento de venta de los corderos puede ser otro factor, el tamaño de los corderos a la entrada del verano con las complicaciones que tiene esta estación asociado a la flechilla o pérdidas por parasitosis y bicheras son algunos de los múltiples factores que los productores toman en consideración a la hora de definir la época de encarnerada. En resumen, es importante tener presente cuáles son los recursos con que uno cuenta, los objetivos de producción y tratar de sopesar todos estos factores que estuvimos enumerando, desde la naturaleza de la oveja, de la especie, pasando por nuestras condiciones de producción, los objetivos comerciales, el tamaño que se quiera tener de los corderos. Y bueno, creemos que es buena cosa hacer un análisis riguroso del momento del servicio, o sea que ello va a tener aparejado todo el impacto que mencionamos recién. Es una de las principales decisiones que toman los productores, análogo a lo que sucede, por ejemplo, en los cultivos con la fecha de siembra. Más allá de los factores que se mencionaron, tener claro cuándo inicia y cuándo finaliza la encarnerada es clave para poder planificar el resto de los manejos y el resto de las tecnologías que puedo estar aplicando dentro de la majada. Solo por citar algunos ejemplos de lo que menciona Juan José, por ejemplo, la ecografía se recomienda hacerla entre 30 y 60 días de retirados los carneros, o la esquila preparto tiene una ventana de realizarla como máximo hasta 30 días antes del inicio de los partos. Entonces el conocimiento del periodo y del inicio de los servicios es fundamental para planificar actividades futuras. Refiriéndonos estrictamente a la encarnerada, la recomendación es destinar un 3% de carneros, esto es 3 carneros debidamente revisados y aptos para la reproducción cada 100 ovejas que vamos a encarnerar. Y en cuanto a la duración de la encarnerada, bueno, ahí si las ovejas llegan en buenas condiciones, ya pasaron al menos 60 días entre el destete y el inicio de la encarnerada, los carneros están aptos, las ovejas están aptos, la mayoría de las ovejas se preñan en los primeros ciclos, ¿tá? Por eso no es conveniente o capaz que no se justifica aumentar más de 35 a 45 días la encarnerada, ¿tá? Con esto voy a tener resultados satisfactorios y bueno, no debería tener por qué prolongarla más. En servicios con esa duración de 35 o 40 días y con una majada apta para la reproducción, deberíamos esperar niveles de fertilidad, es decir, porcentajes de preñez de 90-95% y también con una temporada de parición que no es tan extensa en el tiempo, la distribución de tamaños y peso de los corderos es acorde a un manejo donde obviamente siempre va a haber animales que nacen primero, animales que nacen después, pero si tenemos una temporada muy larga, nos quedan tamaños muy disímiles en cuanto a los corderos y eso representa dificultades para periodos sucesivos como es la recría o la invernada. Francisco hacía mención justamente a lo que era la fecundidad de la majada
También otra cosa importante que lo nombramos era la prolificidad, y acá sí tengo algunos también manejos previos para realizar la encarnerada, como son los conocidos flashing, que me permiten justamente estar teniendo mejores resultados en cuanto a la prolificidad de las manejadas. Una de las tecnologías que podemos aplicar para aumentar la prolificidad de la majada es el flashing. El flashing es una sobrealimentación en momentos puntuales, que en el caso de las majadas... Esa sobrealimentación en torno al servicio que se conoce como flashing es básicamente mejorarle el tratamiento, el plano nutricional a las hembras que vamos a destinar a la reproducción. En términos generales esperamos más respuesta en ovejas adultas de razas no prolíficas y en animales de condición corporal intermedia. Hemos tenido históricamente experiencias más largas en duración que buscan un aumento de condición corporal y eventualmente incluso un aumento del peso de esa hembra, realizándose 15 días antes o entre 15 a 21 días antes del inicio de los servicios y 15 a 21 días durante los servicios. En el último tiempo y también con el advenimiento de protocolos y estrategias de sincronización de celo, se pueden hacer tratamientos más focalizados de menor duración que tratan de coincidir esa sobrealimentación con la emergencia de una nueva onda ovulatoria y bueno, eso puede tener potencialmente un alto impacto. Bueno, y esta sobrealimentación hay distintas estrategias para realizarlas, desde con pasturas, campo natural, pasturas sembradas y también con suplementaciones. Cuando lo intentamos hacer sobre campo natural, bueno, con esto también podemos jugar con la carga de los animales, bajando la carga, en esos momentos la carga ovina. Puedo tener respuesta, otra posibilidad sobre pasturas sembradas también. Y bueno, y capaz que la más común justamente es la suplementación estratégica para realizar este flashing. En términos muy generales, en el flashing, en esta sobrealimentación en torno al servicio, por el momento del año en que se encarneran la mayoría de las majadas a nivel país, que es fin de verano, principio de otoño, estamos pensando fundamentalmente en suplementos proteicos, es decir, suplementos que tienen niveles de proteína como mínimo en torno a un 30%, los hay algunos que tienen niveles mayores de 40-50%, como puede ser harina de soja, y por ejemplo otra gran gama de suplementos que tenemos disponibles en el país, como son los suplementos energéticos, los ubicaríamos como concepto general más hacia el preparto o en torno al parto. En torno al servicio para el flashing pensaríamos en suplementos como los que tenemos aquí, harina de soja, pellet de girasol, lupino, pellet de alfalfa, harina de girasol, todos suplementos, como decía, con niveles de proteína importantes. Como venimos comentando, es importante que todos los productores analicen cuáles son sus objetivos de producción, qué disponibilidad de recursos cuentan para decidir la intervención o no con todas estas gama y niveles crecientes de complejidad que podemos tener. Sobrealimentar a una oveja, como decía Juan José, puede ser destinarla a un mismo potrero a una menor carga, acceder a un campo natural reservado, acceder unas horas del día a una pastura rica en proteína, a un mejoramiento, pasturas o la suplementación que en términos generales puede ser relativamente más fácil con la dificultad que hay del estado y nivel nutricional de las pasturas en esta época del año. Y bueno, parecerá una obviedad, pero bueno, a la hora de elegir la suplementación como estrategia para hacer un flashing, es una obviedad, pero la majada debe saber comer de antemano, ¿tá? Porque bueno, no es el momento para ponerla a enseñar, porque justamente le voy a estar estresando la majada para que aprenda previamente a la encarnerada que no es adecuado. En el país se han analizado distintas modalidades de suplementación. La más típica es la suplementación diaria, que funciona bien, y también han habido muchos trabajos con comederos de autoalimentación, donde en el ovino la restricción del consumo se logra a través de la limitante física, no a través de la inclusión de sal, con comederos que bueno, hay de fabricación nacional y también hay espacio para la creatividad de los productores, pero el mensaje es ese: si le mejoramos la alimentación a la oveja en torno al servicio, es factible esperar mayores niveles de tasa ovulatoria, y eso, bueno, si estamos bien preparados para atender a esa oveja y salvar los corderos mellizos, todo puede redundar en nuestro gran objetivo, que es aumentar la cantidad de corderos que destetemos al final del ciclo.
Siguiendo con esta premisa de destinar a la reproducción animales aptos, en el caso de las hembras de la majada de cría, hacemos una clara distinción entre las ovejas adultas que ya han parido y las hembras de primera cría que se incorporan a la majada, que dependiendo del sistema de producción pueden ser borregas de 2 dientes, que es lo más habitual, animales de 18 meses de edad, pueden ser en algunos casos borregas de 4 dientes, que ya tienen en torno a 30 meses de edad, o en algunos sistemas más intensivos, volcados a la producción de carne y en razas que lo admiten, corderas de 6, 7, 8, 9 meses de edad. En el caso de las hembras adultas, lo primero que debemos revisar es las ubres. Esto lo ideal es hacerlo enseguida del destete para saber si alguna de las ovejas tuvo algún problema de ubre, alguna mama que no esté funcionando. Bueno, esos animales no deberíamos volver a darles la posibilidad de preñarse porque no me van a crear un buen cordero. Después debería revisar también la dentición, justamente para ir clasificando los animales que son muy viejos. También debería no darles la oportunidad de volverse a preñar. Y bueno, y también revisar la condición corporal de las ovejas, que como dijimos nos reflejaba el grado de reservas del animal. En este caso lo que podemos hacer es lotear esos animales para los animales de menor condición corporal, adjudicarle mejores pasturas o, como dijimos, que eran los que más iban a responder al flashing, poder realizarle ese manejo. Uniendo todos los conceptos que venimos manejando, si nosotros tenemos una idea más o menos clara y definida de cuándo comienzan los servicios, cuándo finalizan, el ciclo se hace más fácil de predecir y deberíamos estar llegando a una nueva encarnerada con las ovejas habiendo sido destetadas o habiéndose separado la unidad oveja-cordero con 2 meses de anticipación. Con esos 2 meses le estamos dando la oportunidad a esa oveja adulta que se recupere, y con estos mensajes que nos comparte Juan José de revisar boca, de la dentición, condición corporal, ubre, vulva y patas, no deberíamos tener problemas. En el caso de la hembra de primera cría, al igual que lo que sucede en los vacunos con la vaquillona, el determinante de su éxito reproductivo en ese servicio es el peso vivo. Y le estamos pidiendo como referencia general a la borrega, cordera que se incorpora a la majada, que alcance el 80% del peso adulto de la majada. Esto es, en una majada de 50 kilos de peso adulto, que la borrega pese 40. Y si fuera una majada de un tamaño mayor, por ejemplo 60, le pediríamos 48 kilos al momento del servicio. Puede haber también algún efecto de la edad en animales que se sirven como corderas, para que alcancen, además del peso, un buen desarrollo, y hay razas que presentan distinta respuesta al fotoperíodo, pero en términos generales el mensaje es ese. En la borrega, en la cordera, en la hembra de primera cría, lo que más nos interesa es el peso vivo. Debemos hacer una mención especial capaz a las ovejas de última encarnerada o las que creemos que van a dar un cordero más, que por distintas razones capaz que nos vemos o tentados o de encarnerarlas por el buen negocio que puede llegar a ser. Para aumentar el tamaño de la majada. Aumentar el tamaño de la majada de cría, o incluso gente que compra ovejas de última encarnerada. La primera mención es, bueno, estas ovejas suelen ser las más productivas porque se preñan fáciles y fisiológicamente ya son funcionales. Pero bueno, dependiendo el grado de qué tan vieja o qué tan adulta o cuánto le quede de dentición, también pensar en eso, qué recurso forrajero le voy a disponer, justamente para que puedan desarrollarse bien y tener una buena performance. Amigos, hemos tenido un programa realmente con muchos contenidos técnicos en esta edición de Diálogo Rural TV. Queríamos poner atención en distintos manejos, ya sea de los vacunos, de los ovinos y también de las pasturas, como ejes fundamentales de lo que es el desarrollo de la ganadería nacional, además de actualizar algunos temas importantes a nivel nacional, como es el tema del riego y la presentación de estos primeros datos que ha realizado esta comisión a nivel nacional que encabeza el ingeniero Tabaré Aguerre en la Corporación Nacional para el Desarrollo. Además, también de lo importante que es la ampliación de frigorífico Tacuarembó a cargo de la internacional brasileña que está llevando adelante la operativa allí en Tacuarembó con la presencia del presidente de la República. De momento estamos muy agradecidos por la atención dispensada. En una semana vamos a volver con una nueva edición de Diálogo Rural TV. No olviden dejarnos los comentarios en las redes sociales, sugerencias, comentarios, críticas a nuestro espacio semanal
Por cierto que para nosotros son muy pero muy bienvenidas todas. De momento, muchísimas gracias por la atención dispensada. En una semana nos reencontramos con otra propuesta de comunicación desde el centro del país. Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, porque lo mejor siempre está por venir.